Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que fenomenal. Hoy tenemos un tema que les aseguro va a dar mucho de qué hablar. Nos vamos a sumergir en el fascinante y a veces un poco caótico mundo de las celebridades turcas, y específicamente vamos a poner el foco en una supuesta guerra de novias entre dos mujeres muy conocidas, Demet Özdemir y la ex de Can Yaman. Sí, han oído bien. Dos nombres que han resonado fuerte en la prensa rosa y en las redes sociales, y hoy vamos a desentrañar qué hay detrás de estos rumores, qué es lo que se dice y hasta dónde llega la verdad o la especulación. Así que si son fans de los dramas, de las historias de amor de Hollywood bueno, Turco Good en este caso, quédense conmigo porque esto se pone bueno. Y antes de que se me olvide, si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de nuestras investigaciones y análisis, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Empezamos. Can Yaman, para quienes no lo ubiquen inmediatamente, es el actor turco que ha conquistado corazones a nivel internacional, especialmente tras su exitoso paso por series como Erkenci Kuş, donde compartió pantalla y, según los rumores, mucho más, con la espectacular Demet Özdemir. Y aquí es donde entra la intriga, porque la vida amorosa de Can Yaman ha sido, digamos, un libro abierto, o una telenovela en sí misma. Por un lado, tenemos a Demet Özdemir, la coprotagonista de Erkenci Kuş, con quien se le relacionó sentimentalmente durante mucho tiempo, generando una química en pantalla que traspasó la ficción para muchos de sus seguidores. Eran la pareja perfecta, decían, la pareja soñada. Sus seguidores los apodaron cariñosamente Kandem, y prácticamente exigían una relación en la vida real. Y aunque nunca confirmaron oficialmente su romance, las pistas estaban ahí, en las miradas cómplices, en los gestos, en las apariciones juntos. La prensa turca y los fans estaban en constante ebullición, analizando cada detalle. Pero como en toda buena historia, aparecen nuevos capítulos. Y ahí es donde entra la ex. Porque Can Yaman ha tenido otras relaciones conocidas, y una de las que más ha dado que hablar, especialmente en los últimos tiempos, es su noviazgo con la periodista y presentadora italiana Diletta Leotta. Ahí es donde salta la chispa del supuesto conflicto. Se supone que la guerra de novias se refiere a una supuesta rivalidad o tensión entre Demet Özdemir y Diletta Leotta, ambas asociadas sentimentalmente con Can Yaman en diferentes momentos. ¿Hay realmente una guerra? ¿O es simplemente el morbo de la prensa y los fans creando una narrativa? Vamos a desglosar un poco esto. La relación entre Can Yaman y Diletta Leotta fue muy pública, muy mediática, especialmente en Italia, donde Can Yaman ha ganado una popularidad enorme. Se les veía juntos compartiendo momentos e incluso se habló de boda. Sin embargo, esa relación, para sorpresa de muchos, también llegó a su fin. Y es precisamente tras la ruptura con Diletta Leotta cuando los rumores sobre un posible acercamiento o reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir volvieron a resurgir con fuerza. Imagínense el revuelo. Los fans de Kandem se emocionaron, otros se preguntaban si era una estrategia, si ambos estaban, bueno, jugando un poco. Aquí es donde debemos ser cuidadosos. Las noticias sobre la vida privada de las celebridades son a menudo una mezcla de hechos, especulaciones y, seamos sinceros, a veces pura invención. Lo que sí es innegable es la popularidad de ambos, Demet Özdemir y Can Yaman, y cómo sus vidas sentimentales son seguidas con lupa por millones de personas. Cuando se menciona a una ex y se la compara con una novia o una relación previa, inmediatamente se crea esa sensación de competencia, de quién es mejor, quién tiene más química, quién encaja mejor. Y en el caso de Can Yaman, al tener un historial de relaciones públicas, esto se intensifica. Por un lado, tenemos el legado de la química entre Can y Demet en Erkenci Kuş. Esa serie fue un fenómeno. La conexión entre ellos era palpable y para muchos, esa era la relación real que esperaban ver fuera de pantalla. El hecho de que no hayan confirmado un romance oficial solo añadió más leña al fuego de la especulación. Quizás fue algo fugaz, quizás solo una amistad muy cercana que la prensa magnificó. ¿Quién sabe? Pero el cariño y el apoyo que recibieron como pareja ficticia es indiscutible. Por otro lado, está Diletta Leotta. Una figura muy influyente en Italia, una profesional reconocida. Su relación con Can Yaman fue otra historia con su propio drama, sus propios altibajos y su propio final. Y cuando esa relación termina, y vuelven a surgir rumores sobre Demet, la narrativa de la guerra de novias se vuelve casi inevitable.
¿Hay una competencia tácita? ¿Se están comparando ambas mujeres? ¿O es algo que solo existe en las cabezas de los fans y en los titulares sensacionalistas? Lo interesante de este tipo de situaciones es ver cómo las redes sociales amplifican todo. Un like, un comentario, una foto que aparece en el momento equivocado o correcto puede ser interpretado como una señal de guerra o de reconciliación. Los fans se dividen, crean bandos y defienden a su favorita. Es como un reality show constante, pero con personas reales cuyas vidas están siendo escrutadas. Ahora hablemos de la posible guerra en sí. ¿Qué implicaría una guerra de novias entre dos figuras públicas como estas? Generalmente se basa en indirectas en redes sociales, comentarios velados en entrevistas, o incluso comparaciones de estilo de vida, éxito profesional o popularidad. ¿Tenemos pruebas de esto? Personalmente no he visto declaraciones directas de Demet Özdemir atacando a Diletta Leotta, ni viceversa. Lo que sí he visto es una avalancha de comentarios de fans, teorías conspirativas y artículos de prensa especulativos. Es posible que la guerra sea más una construcción mediática que una realidad tangible. Las revistas y los portales de noticias buscan constantemente historias que generen clics y visualizaciones. Una supuesta rivalidad entre dos mujeres atractivas, ambas vinculadas a un galán internacional, es el guión perfecto. Y si además añades el elemento de la ex versus la novia actual, o la posible ex de nuevo, la trama se vuelve irresistible para el público ávido de drama. Pensemos en la perspectiva de las propias mujeres. ¿Se sentirán cómodas siendo parte de esta narrativa? Probablemente no. Sus carreras son importantes, sus vidas personales son privadas, y estar constantemente en el ojo del urte escrutinio y la comparación no debe ser fácil. Demet Özdemir, por ejemplo, ha seguido construyendo una exitosa carrera en solitario, participando en proyectos de renombre y consolidándose como una de las actrices más queridas de Turquía. Diletta Leotta, por su parte, es una figura consolidada en el mundo del periodismo deportivo en Italia. Ambas tienen sus propias vidas, sus propios logros, y no deberían ser reducidas a ser simplemente la ex o la novia de. Sin embargo, es un fenómeno que no podemos ignorar. La conexión entre las celebridades y sus fans es tan fuerte que a menudo se crea una especie de fantasía colectiva. Y en esa fantasía, las rivalidades existen, los romances son eternos y los finales felices son esperados. ¿Podría haber alguna verdad en todo esto? Es difícil decirlo con certeza. Quizás hay un nivel de cortesía o incluso de incomodidad en sus interacciones públicas, si es que llegan a tenerlas. Pero una guerra abierta, con estrategias y ataques directos, me parece menos probable y más una invención de los medios. La clave está en cómo interpretamos las acciones y las ausencias. Una falta de comentario puede ser vista como una declaración de guerra para algunos. Lo que sí creo es que esta guerra de novias es un reflejo de cómo la sociedad, y especialmente los medios, tienden a feminizar la competencia. Se nos anima a ver a las mujeres como rivales naturales, especialmente cuando se trata de un hombre. Y esto para mí es un poco frustrante. Ambas son mujeres con carreras exitosas, con vidas propias. Su valor no debería medirse por su conexión con un hombre famoso. Entonces, ¿cuál es el veredicto? ¿Hay una guerra de novias entre Demet Özdemir y la ex de Can Yaman? Si hablamos de una confrontación abierta y declarada, probablemente no. Si hablamos de una construcción mediática, de especulaciones intensas y de la excitación de los fans por ver una rivalidad, entonces sí, esa guerra existe en el imaginario colectivo. Y es un tema que sin duda seguirá dando de qué hablar mientras Can Yaman siga siendo un personaje tan mediático. Hemos visto cómo la química en pantalla de Candem generó expectativas, cómo la relación de Can con Diletta acaparó titulares, y cómo la ruptura con Diletta abrió la puerta a nuevos rumores sobre Demet. Todo un ciclo de noticias y especulaciones que mantienen a los fans al filo de sus asientos. Lo importante aquí es recordar que detrás de los titulares y los rumores, hay personas reales con vidas complejas. Y aunque disfruten del drama y de las historias, también es bueno mantener una perspectiva equilibrada. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que les haya resultado tan intrigante y entretenido como a mí prepararlo. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y la construcción mediática de esta supuesta guerra de novias entre Demet Özdemir y la ex de Can Yaman. Al final, la verdad es a menudo más compleja de lo que parece en los titulares. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo.
Espero de verdad que lo hayan disfrutado. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Creen que hay una guerra real? ¿Quién creen que encaja mejor con Can Yaman? ¿O prefieren que cada uno siga su camino? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos que disfrutan de este tipo de historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.